Mi exnovio me abandonó embarazada hace 15 años, pero ahora ha vuelto a nuestra ciudad completamente arruinado fingiendo arrepentimiento, acercándose a nuestro hijo y manipulando a toda mi familia sin saber que tengo pruebas de que renunció a la paternidad por dinero. Jamás olvidaré ese día. Estaba preparando la cena para Mateo cuando sonó el timbre. Mi hijo corrió a abrir la puerta antes de que pudiera secar mis manos. ¿Quién eres?, escuché preguntar a Mateo con curiosidad. Soy un viejo amigo de tu madre, respondió una voz que me paralizó por completo. Una voz que no había escuchado en 15 años, pero que reconocería en cualquier parte. Diego. Mis piernas temblaron mientras me acercaba lentamente a la puerta. Ahí estaba él, mirándome con esos ojos oscuros que una vez me habían enamorado. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. Pero ya no era el mismo joven atractivo y arrogante. Las arrugas prematuras marcaban su rostro. Su ropa estaba gastada y había perdido mucho peso. «Carla», dijo con voz quebrada. «Ha pasado tanto tiempo». Mateo nos miraba confundido, alternando su mirada entre nosotros dos. «¿Mamá?» «Mateo, ve a terminar tu tarea», le ordené sin apartar los ojos de Diego. Mi hijo obedeció a regañadientes, lanzando una última mirada curiosa antes de subir las escaleras. «¿Qué haces aquí?», pregunté cuando estuve segura de que Mateo no podía escucharnos. Diego suspiró profundamente. «Necesitaba verte. Necesitaba conocerlo». ¿Conocerlo? Mi voz tembló de rabia. Después de 15 años, después de que me dijeras que abortara, después de que desaparecieras con el dinero que te di para que nos dejaras en paz, era joven y estúpido, murmuró, bajando la mirada. «He cambiado, Carla. La vida no ha sido fácil para mí». «¿Y crees que para nosotros sí?», le escupí las palabras. «Lárgate de mi casa». «Por favor», suplicó. «Solo quiero una oportunidad. Quiero conocer a mi hijo». «No es tu hijo», respondí con firmeza. «Renunciaste a ese derecho hace 15 años cuando firmaste esos papeles». Diego dio un paso atrás. Sorprendido. «¿Guardaste los papeles?» «Cada página», confirmé. «Ahora vete antes de que Mateo baje». Se fue. Pero algo en su mirada me dijo que esto no había terminado. Y tenía razón. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi madre. «Carla, cariño, no vas a creer quién está aquí», dijo con entusiasmo. «Diego ha venido a visitarnos. Nos ha contado todo. ¿Está tan arrepentido?». Mi corazón se aceleró. «Mamá, ¿dejaste entrar a Diego a tu casa?». «Por supuesto», respondió como si fuera lo más natural del mundo. «Es el padre de Mateo». «No, no lo es», insistí, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. «Mamá, ese hombre nos abandonó. Me dio dinero para desaparecer de su vida. La gente cambia, Carla», me regañó mi madre. «Deberías verlo. Está devastado por el tiempo perdido». Cuando llegué a casa de mis padres, la escena que encontré me dejó sin aliento. Diego estaba sentado en el sofá junto a mi padre, ambos riendo como viejos amigos. Mi madre servía café y galletas. ¿Y Mateo? Mi Mateo estaba sentado frente a Diego, escuchando atentamente cada palabra que salía de su boca. «¡Mamá!», exclamó Mateo al verme, con los ojos brillantes de emoción. «¿Por qué nunca me dijiste que mi papá era futbolista?». «¡Jugó en la segunda división!», miré a Diego, quien me devolvió una mirada triunfante apenas disimulada. En ese momento entendí su juego. No había venido por arrepentimiento. Había venido a quitarme lo único que realmente me importaba, mi hijo. «Tenemos que hablar», le dije a Diego con frialdad. Nos apartamos a la cocina, donde lo enfrenté. «¿Qué pretendes?». Diego se encogió de hombros con fingida inocencia. «Solo quiero conocer a mi hijo, Carla. Es mi derecho». «Renunciaste a ese derecho», le recordé. «Firmaste los papeles». «Papeles que ya no tengo», respondió con una sonrisa. «Y sin pruebas es mi palabra contra la tuya. Tu familia ya está de mi lado. Pronto Mateo también lo estará». El miedo me invadió. Los documentos estaban guardados en una caja de seguridad en el banco. Pero, ¿me creerían si los mostraba? Diego ya había comenzado a tejer su red de mentiras. «¿Por qué ahora?», pregunté, intentando entender. «¿Por qué después de tanto tiempo?». La sonrisa de Diego se desvaneció por un instante. «Las cosas no han ido bien, Carla. He tenido mala suerte». En ese momento lo entendí todo. Diego no había venido por Mateo. Había venido porque necesitaba algo. Dinero, probablemente. O un lugar donde quedarse. Estaba arruinado y veía en nosotros su tabla de salvación. «No te saldrás con la tuya», le advertí. Pero cuando regresamos al salón y vi cómo Mateo lo miraba con admiración, cómo mis padres lo trataban como al hijo pródigo que regresa, sentí que el control se me escapaba de las manos. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, mi hijo me hizo la pregunta que tanto temía. «Mamá, ¿por qué nunca me hablaste de mi papá?». «Es genial»,
Sentí que mi corazón se rompía. ¿Cómo explicarle a un niño de 15 años que el hombre que admiraba los había abandonado? ¿Que había preferido dinero antes que ser su padre? Es complicado, Mateo, respondí, acariciando su cabello. Las personas no siempre son lo que parecen, pero ha vuelto, insistió Mateo con esperanza en su voz. Dice que quiere recuperar el tiempo perdido, que fue un estúpido por irse. Me mordí la lengua para no decirle la verdad en ese momento. No quería destrozar la ilusión en sus ojos, pero sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz. Solo esperaba que Mateo fuera lo suficientemente fuerte para afrontarla cuando llegara el momento. Lo que no sabía entonces era cuán lejos estaba dispuesto a llegar Diego para conseguir lo que quería, y cuánto dolería ver a la persona que más amaba en el mundo caer bajo su hechizo manipulador. Los días siguientes fueron un verdadero infierno. Diego había conseguido instalarse cómodamente no solo en la vida de Mateo, sino también en la de toda mi familia. Mis padres le ofrecieron quedarse en su casa hasta que encontrara un lugar propio, una oferta que él aceptó con fingida humildad y gratitud. Cada vez que llegaba a visitar a mis padres, me encontraba con Diego sentado a la mesa familiar, contando historias sobre sus años difíciles lejos de nosotros. Historias cuidadosamente elaboradas donde él siempre era la víctima. De negocios fallidos, de malas inversiones, de amigos que lo traicionaron. Perdí todo en Venezuela, le contaba a mi padre mientras éste lo escuchaba con atención. Invertí hasta el último centavo en un negocio de construcción que parecía prometedor, pero mi socio desapareció con el dinero. ¡Qué terrible!, respondía mi padre, dándole palmaditas en el hombro como consolándolo. Lo que más me enfurecía era ver cómo Mateo absorbía cada palabra, cada gesto. Diego había encontrado la fórmula perfecta para conectar con él, el fútbol. Todas las tardes, después del colegio, se encontraban para entrenar en el parque. «Tienes talento, chico», le decía Diego a Mateo. «Igual que tu viejo. Podrías llegar lejos». Y Mateo brillaba con cada cumplido, con cada mínima atención que recibía de este extraño que repentinamente se había convertido en el centro de su universo. Una tarde, mientras preparaba la cena, Mateo entró a la cocina con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Una mezcla de emoción y nerviosismo. «Mamá, papá me ha invitado a un partido este domingo. Es un amistoso con sus antiguos compañeros de equipo». «Papá». La palabra me golpeó como una bofetada. 3 semanas. Solo habían bastado 3 semanas para que Diego pasara de ser un completo desconocido a papá. «Mateo», dije, intentando mantener la calma, «apenas conoces a Diego. No creo que sea buena idea que empieces a llamarlo así». Su rostro se transformó inmediatamente. «¿Por qué no? Es mi padre, ¿no?» «Biológicamente, sí», respondí con cuidado. «Pero ser padre es mucho más que eso». «Ha cambiado, mamá», insistió Mateo. «Me lo ha explicado todo. Era joven y tenía miedo, pero siempre se arrepintió de dejarnos. Quise gritarle que todo era mentira, que Diego nos había abandonado sin mirar atrás, que había firmado papeles renunciando a él por dinero, pero la mirada en los ojos de Mateo me detuvo. Estaba tan ilusionado, tan hambriento de esa figura paterna que siempre le había faltado. «Hablaremos de esto después», fue todo lo que dije. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, llamé a mi hermana Laura. Ella era la única de la familia que parecía inmune al encanto de Diego. «Tienes que mostrarles los papeles, Carla», me dijo sin rodeos, «antes de que sea demasiado tarde». «No es tan simple», respondí. «¿Has visto cómo lo mira Mateo? Está fascinado con él. Si muestro esos papeles ahora, Mateo me odiará por arruinar su fantasía». «¿Y qué crees que pasará cuando Diego consiga lo que quiere y vuelva a desaparecer?», preguntó Laura. «Mateo quedará destrozado de todas formas. Mejor que sepa la verdad ahora». Sabía que tenía razón, pero no podía hacerlo. No podía ser yo quien destruyera la ilusión de Mateo. Necesitaba tiempo para descubrir qué buscaba realmente Diego, porque estaba segura de que no había vuelto solo por recuperar el tiempo perdido. La respuesta llegó más pronto de lo que esperaba. El domingo del partido, Diego llevó a Mateo a casa después del juego. Mi hijo estaba exultante, hablando sin parar sobre cómo su papá había anotado 2 goles y le había enseñado una nueva técnica. «Voy a ducharme», anunció Mateo, subiendo las escaleras de 2 en 2. Cuando nos quedamos solos, Diego se acomodó en mi sofá como si estuviera en su propia casa. «Tenemos que hablar, Carla», dijo con una seriedad repentina. «¿Sobre qué?» «Sobre Mateo, sobre el futuro». Me tensé. «¿Qué pasa con el futuro?» Diego se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Quiero recuperar mis derechos como padre». La habitación pareció girar a mi alrededor. «¿Qué? Ya me oíste», continuó. «Quiero la custodia compartida. Es mi derecho». ¿Tu derecho? La rabia comenzó a hervir en mi interior. «Renunciaste a ese derecho hace 15 años, cuando preferiste el dinero antes que tu propio hijo». Diego sonrió con suficiencia. «Pruébalo. Muestra esos papeles que dices tener». «Los tengo».
afirmé. ¿Y crees que a alguien le importará? He estado 3 semanas siendo el padre perfecto. Tus padres me adoran. Mateo me adora. ¿Qué pensará cuando sepa que le has ocultado a su padre todos estos años? Yo no te oculté, respondí, temblando de furia. Tú decidiste irte. Diego se levantó, acercándose peligrosamente. Escúchame bien, Carla. Voy a recuperar mi lugar en la vida de Mateo, te guste o no. Y cuando lo haga, vamos a tener que hablar de otras cosas. ¿Qué otras cosas? Su mirada se dirigió hacia la foto que tenía en la pared. Mateo junto a su abuelo, mi padre, el día que cumplió 13 años. La herencia. Tu padre siempre ha sido un hombre generoso, dijo Diego. Seguro que ha pensado en el futuro de su único nieto. En ese momento todo encajó. Diego no había vuelto por Mateo, había vuelto por el dinero. Mi padre, dueño de una exitosa empresa de construcción, había establecido un fideicomiso para Mateo cuando cumpliera 18 años. Una suma considerable que le permitiría estudiar en la universidad que eligiera sin preocupaciones. Así que es eso, dije con desprecio. ¿Por eso has vuelto? ¿Por el dinero? Diego se encogió de hombros. He pasado por tiempos difíciles, Carla. Y Mateo es mi hijo. Es natural que quiera asegurarme de que su futuro esté bien encaminado. Eres despreciable. Su sonrisa se desvaneció. Cuidado con lo que dices, Carla. Una palabra mía y Mateo sabrá que le has negado a su padre durante años. El chantaje era evidente. Si exponía a Diego, el impacto sobre Mateo sería devastador. Pero si no lo hacía, Diego seguiría manipulando a mi hijo hasta conseguir lo que quería. Antes de que pudiera responder, Mateo bajó las escaleras, aún con el pelo mojado de la ducha. ¿De qué hablan?, preguntó con inocencia. De tu futuro, campeón, respondió Diego, cambiando instantáneamente su expresión amenazante por una sonrisa cálida. Tu madre y yo estamos considerando que pasemos más tiempo juntos. La cara de Mateo se iluminó. ¿En serio? Eso sería genial. Me miró expectante, esperando mi confirmación. Atrapada en mi propia trampa, solo pude asentir levemente. Claro, murmuré. Ya veremos. La satisfacción en los ojos de Diego era insoportable. Esa noche, mientras Mateo dormía, saqué del cajón de mi escritorio la llave de la caja de seguridad del banco. Necesitaba revisar esos documentos, asegurarme de que seguían siendo válidos después de tantos años. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Carla, cariño, ¿por qué estás siendo tan dura con Diego? Comenzó sin siquiera saludar. El pobre hombre está haciendo todo lo posible por recuperar el tiempo perdido. Mamá, no sabes de lo que hablas, respondí, agotada. Diego no es quien crees que es. Es el padre de Mateo, insistió. Y Mateo merece tener a su padre en su vida. Deberías ver cómo habla de él. Nunca lo había visto tan feliz. Ese era precisamente el problema. Mateo estaba feliz. Y yo estaba a punto de destruir esa felicidad. Mamá, hay cosas sobre Diego que no sabes. ¿Cómo qué?, desafió. Respiré hondo. Como que firmó papeles renunciando a sus derechos sobre Mateo a cambio de dinero. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Tienes pruebas de eso?, preguntó finalmente mi madre, con voz temblorosa. Las tengo, confirmé, pero preferiría no tener que usarlas. No quiero lastimar a Mateo. Otro silencio. Luego, para mi sorpresa, mi madre dijo, ven a casa mañana, trae esos papeles. Necesito verlos por mí misma. Cuando colgué, sentí una mezcla de alivio y temor. ¿Estaría mi madre dispuesta a creerme finalmente? ¿O era una trampa de Diego para descubrir dónde guardaba las pruebas? La duda me carcomía, pero sabía que ya no podía permanecer en silencio. Diego había declarado la guerra, y yo no iba a entregarle a mi hijo sin luchar. Lo que no sabía entonces era que la batalla apenas comenzaba, y que el precio a pagar sería mucho más alto de lo que jamás hubiera imaginado. A la mañana siguiente, me levanté temprano para ir al banco antes de dirigirme a casa de mis padres. Necesitaba esos documentos. Eran mi única defensa contra las manipulaciones de Diego. En el camino al banco, mi mente viajó 15 años atrás. A ese horrible día en que mi vida cambió para siempre. Tenía solo 20 años y estaba enamorada ciegamente de Diego, el chico más popular de la universidad, un prometedor jugador de fútbol que todos decían que llegaría lejos. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé ingenuamente que estaría feliz, que formaríamos la familia que siempre soñé. La realidad fue muy diferente. Tienes que deshacerte de eso. Fueron sus palabras exactas cuando le di la noticia. Como si nuestro hijo fuera un objeto molesto, un obstáculo en su brillante futuro. No voy a abortar, le respondí, aún en shock por su reacción. Entonces estás sola en esto, sentenció. No arruinaré mi carrera por un error. Durante semanas intenté hacerle cambiar de opinión. Le rogué, le supliqué, incluso acudí a sus padres buscando apoyo. Pero nadie quiso escucharme.
Para ellos, yo era solo una chica tratando de atrapar a su hijo prodigio. Fue mi padre quien finalmente intervino. Furioso por la forma en que me habían tratado, confrontó a Diego y su familia, y fue entonces cuando Diego propuso el acuerdo. Renunciaría legalmente a todos sus derechos sobre el bebé a cambio de dinero. Suficiente dinero para irse a Europa a probar suerte como futbolista profesional. Mi padre, queriendo protegerme, aceptó. Pagó la suma que Diego exigió y contrató a un abogado para redactar un documento legal donde Diego renunciaba a todos sus derechos parentales, prometiendo no interferir nunca en nuestras vidas. El recuerdo de Diego firmando esos papeles con una sonrisa, contando el dinero frente a mí como si hubiera hecho un buen negocio, me había atormentado durante años. Y ahora, 15 años después, pretendía que nada de eso había ocurrido, que había sido joven y estúpido, que se arrepentía de todo. Llegué al banco y solicité acceso a mi caja de seguridad. El empleado me guió hasta la bóveda y me dejó a solas. Con manos temblorosas, abrí la caja y saqué el sobre amarillo que había guardado todos estos años. Dentro estaban los documentos, amarillentos por el tiempo pero perfectamente legibles. La renuncia a la patria potestad firmada por Diego, el recibo del dinero y algo que había olvidado, una carta. Una carta que Diego me había enviado un mes después de irse, cuando le escribí diciéndole que nuestro hijo había nacido. No me contactes más. He comenzado una nueva vida. El niño no es mi responsabilidad. Recuerda nuestro acuerdo. Frías palabras escritas de su puño y letra, que habían terminado de romper mi corazón en aquel entonces. Guardé todo en mi bolso y me dirigí a casa de mis padres. No estaba segura de lo que iba a encontrar allí, pero necesitaba enfrentar esta situación de una vez por todas. Cuando llegué, mi corazón dio un vuelco. El auto de Diego estaba estacionado frente a la casa. Debía haberlo imaginado. Mi madre nunca tuvo intención de escuchar mi versión. Solo quería tenderme una trampa. Entré sin llamar, con los documentos firmemente agarrados en mi mano. En la sala estaban todos: mis padres, Diego y, para mi horror, Mateo. ¿Qué hace él aquí?, pregunté mirando directamente a mi madre. Te pedí hablar en privado. Todos somos familia, respondió ella con firmeza. Y todos merecemos escuchar lo que tienes que decir. Miré a Mateo, cuyos ojos reflejaban confusión y temor. Esto no era lo que había planeado. No quería que él escuchara la verdad así, rodeado de gente, sin preparación. Mateo, dije suavemente, ¿podrías esperar en la habitación de la abuela un momento? Los adultos necesitamos hablar. No, intervino Diego, colocando su mano sobre el hombro de Mateo. Si vas a decir algo sobre mí, creo que mi hijo tiene derecho a escucharlo. La palabra hijo en sus labios me provocó náuseas. Está bien, mamá, dijo Mateo. Quiero quedarme. Respiré hondo, atrapada en una situación imposible. Si revelaba la verdad, destruiría la imagen que Mateo tenía de Diego. Pero si me callaba, permitiría que la manipulación continuara. Carla dice tener pruebas de que Diego renunció a sus derechos sobre Mateo a cambio de dinero, explicó mi madre a todos los presentes, como si estuviera presentando el siguiente tema en una reunión de negocios. Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. Diego fingió una expresión de shock ofendido. ¿Qué? ¡Eso es absurdo!, exclamó con indignación perfectamente ensayada. Jamás haría algo así. Mi padre, que hasta entonces había permanecido en silencio, me miró con intensidad. Muéstranos esos documentos, Carla. Con manos temblorosas, saqué los papeles del sobre, la renuncia legal, el recibo, la carta. Los coloqué sobre la mesa de centro para que todos pudieran verlos. Diego firmó estos documentos hace 15 años, expliqué con voz firme. Renunció a todos sus derechos sobre Mateo a cambio de $50,000, dinero que usó para irse a Europa, prometiendo no volver jamás a nuestras vidas. Todos se inclinaron para ver los documentos. El rostro de Diego palideció al reconocer su propia firma, al ver la carta escrita de su puño y letra. Eso fue hace mucho tiempo, balbuceó. Era joven y estúpido. No entendía lo que estaba haciendo. Entendías perfectamente, respondí con amargura. Me dijiste, y cito, este error no va a arruinar mi futuro. Mateo, que había permanecido en shock, finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. ¿Me vendiste? ¿Por dinero? La pregunta, directa y devastadora, flotó en el aire como una sentencia. Diego intentó acercarse a él, pero Mateo retrocedió. No, hijo, no fue así, intentó explicar Diego. Tienes que entender, ¿me vendiste?, repitió Mateo más fuerte esta vez, con lágrimas formándose en sus ojos. Como si fuera una cosa, Diego miró a todos, buscando apoyo, pero no encontró ninguno. Incluso mi madre, que había sido su mayor defensora, lo miraba ahora con horror. Nunca quise ser padre, admitió finalmente Diego. Tenía sueños, ambiciones. Un hijo no entraba en mis planes. ¿Y ahora sí?, preguntó mi padre con frialdad. Diego guardó silencio.
acorralado por sus propias mentiras. Ahora está arruinado, respondí por él. ¿Y sabe que papá estableció un fideicomiso para Mateo? Quiere el dinero, como siempre. Los ojos de mi padre se oscurecieron con rabia. Se levantó lentamente, enfrentando a Diego. ¿Es eso cierto? ¿Has vuelto por el dinero de Mateo? Diego intentó negarlo, pero su nerviosismo lo delataba. No, yo solo quería conocer a mi hijo, recuperar el tiempo. ¡Basta de mentiras!, gritó mi padre. Te pagué una vez para que desaparecieras de la vida de mi hija. No cometeré el mismo error 2 veces. Mateo, que había estado escuchando todo con creciente horror, finalmente estalló. «No soy tu hijo», gritó a Diego. «Un padre no vende a su hijo. No aparece 15 años después fingiendo que le importa». Se levantó y corrió hacia la puerta sollozando. Lo seguí de inmediato, encontrándolo sentado en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos. Me senté a su lado en silencio, dándole espacio para procesar todo lo que acababa de descubrir. Después de unos minutos, habló sin mirarme. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Quería protegerte», respondí con honestidad. «Y cuando creciste, no encontré el momento adecuado». «¿Cómo le dices a tu hijo que su padre lo consideró un error y prefirió el dinero?» Mateo asintió lentamente, comprendiendo. «No quería que lo supieras así», continué. «Quería prepararte, explicarte todo con calma». «No es tu culpa», dijo finalmente, mirándome por primera vez. «Es suya». En ese momento, la puerta se abrió y Diego salió, seguido por mis padres. Su rostro ya no mostraba la confianza y el encanto de antes. Era la imagen de un hombre derrotado. «Mateo», comenzó con voz suplicante, «sé que lo que hice estuvo mal, pero realmente quiero ser parte de tu vida ahora». Mateo se levantó, enfrentándolo con una madurez que me sorprendió. «No tienes ese derecho», dijo firmemente. «Lo vendiste. ¿Recuerdas? Por favor, hijo, no me llames así», lo interrumpió Mateo. «No eres mi padre. Un padre está presente. Un padre se preocupa. Un padre no vende a su hijo por dinero para perseguir sus sueños». Diego dio un paso hacia él, pero mi padre lo detuvo. «Creo que es hora de que te vayas», le dijo con tono que no admitía réplica. «Y esta vez, quédate lejos de mi familia». Por un momento, creí que Diego protestaría, que intentaría seguir con su farsa, pero finalmente asintió, derrotado. «Esto no ha terminado», murmuró mientras pasaba junto a mí. «No voy a renunciar tan fácilmente». Lo observé alejarse en su auto destartalado, preguntándome si realmente este era el final o solo el comienzo de algo peor. Conociendo a Diego, no se rendiría sin pelear. Esa noche, después de acostar a Mateo, quien finalmente se había quedado dormido tras horas de preguntas y lágrimas, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «Vas a lamentar lo que hiciste hoy», dijo la voz de Diego al otro lado de la línea. «Nadie me humilla así y se sale con la suya». «Aléjate de mi hijo», respondí con firmeza. «Nuestro hijo», corrigió con malicia. «Y por cierto, esos documentos que mostraste no son los únicos que existen. Mi sangre se heló». «¿Qué quieres decir?» «Digamos que tengo mis propias pruebas. Pruebas que podrían pintarte a ti como la villana de esta historia». Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con un nuevo miedo creciendo en mi interior. ¿Qué otras mentiras tenía planeadas? ¿Hasta dónde llegaría para conseguir lo que quería? La amenaza de Diego me mantuvo despierta toda la noche. ¿Qué pruebas podía tener? ¿Qué mentiras estaría dispuesto a inventar para conseguir lo que quería? A la mañana siguiente, Mateo se negó a ir al colegio. Sus ojos rojos e hinchados revelaban que había llorado gran parte de la noche. «No quiero que él aparezca allí», me explicó cuando intenté convencerlo. «Todos ya lo conocen. Les dije a mis amigos que mi padre había vuelto. ¿Cómo les explico ahora que todo era mentira?» Me senté junto a él en la cama, acariciando su cabello como cuando era pequeño. «La verdad siempre es el mejor camino, Mateo. Tus verdaderos amigos entenderán». «¿Como tú me dijiste la verdad desde el principio?», replicó con amargura. Sus palabras me hirieron profundamente, pero sabía que tenía razón. Le había fallado al ocultarle la verdad sobre su origen durante tanto tiempo. «Tienes razón», admití. «Debí ser honesta contigo desde el principio, pero tenía miedo. Miedo de que me odiaras por no darte el padre que merecías». Mateo me miró sorprendido. «¿Por qué te odiaría a ti? Tú no me abandonaste, tú te quedaste». Lo abracé con fuerza, agradecida por su comprensión. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Diego. «Tenemos que hablar, solos, o le contaré a Mateo lo que realmente pasó». La ansiedad me invadió nuevamente. ¿Qué podía saber Diego que yo no supiera? «¿Pasa algo?», preguntó Mateo notando mi expresión. «Nada grave», mentí. «Solo trabajo. Escucha, ¿qué te parece si hoy nos tomamos el día? Podemos ir al cine, comer helado
Como cuando eras pequeño. La sombra de una sonrisa apareció en su rostro. ¿No tienes que trabajar? Nada es más importante que tú, respondí, besando su frente. Voy a llamar a la oficina mientras te duchas. Mientras Mateo se preparaba, respondí el mensaje de Diego. No hay nada de qué hablar. Aléjate de nosotros o presentaré cargos por acoso. Su respuesta fue inmediata. ¿Estás segura? ¿Qué dirá Mateo cuando sepa que intentaste abortar? ¿Que no lo querías al principio? El teléfono casi se me cae de las manos. Era cierto que cuando supe del embarazo, confundida y asustada, había considerado todas las opciones. Incluso había visitado una clínica para informarme sobre el procedimiento. Pero jamás llegué a hacerlo. ¿Cómo podía Diego saber eso? Solo lo había comentado con mi mejor amiga de entonces, Sofía. Sofía, que casualmente había sido la primera novia de Diego antes que yo. Todo encajó. Diego debía haber contactado con Sofía, manipulándola para que le contara detalles de aquella época. Información que ahora estaba dispuesto a distorsionar para usarla en mi contra. No te atreverías, respondí. Solo conseguirías lastimar más a Mateo. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Fue su respuesta. Te veo a las 3 en el café central. Entonces, ven sola. El día con Mateo fue agridulce. Ver películas, comer helado, pasear por el parque, actividades que solíamos disfrutar juntos, pero que ahora estaban teñidas por la sombra de las amenazas de Diego. A las 2:30 dejé a Mateo en casa de mi hermana Laura. Tengo que resolver un asunto del trabajo, le expliqué. No tardaré mucho. Laura me miró con suspicacia. ¿Tiene que ver con Diego? No puedo hablar ahora, respondí en voz baja para que Mateo no escuchara. Te lo explico después. El café central estaba prácticamente vacío a esa hora. Diego ya estaba allí, en una mesa del fondo, bebiendo lo que parecía ser whisky. Aún a plena luz del día, estaba bebiendo alcohol. Eso me dio una idea de cuán desesperada era su situación. Llegas puntual, dijo cuando me senté frente a él. Siempre fuiste muy responsable. Ve al grano, Diego, respondí fríamente. ¿Qué quieres? Sonrió con esa sonrisa encantadora que una vez me había hecho perder la cabeza. Ahora solo me provocaba repulsión. Quiero lo que es mío por derecho, dijo simplemente. Mi hijo, y la parte de la herencia que le corresponde. Mateo no es una propiedad que puedas reclamar, repliqué. Y renunciaste a tus derechos hace 15 años. Legalmente, no tienes ningún reclamo sobre él. Los tribunales no pensarán lo mismo cuando sepan que intentaste deshacerte de él, respondió con malicia. Que yo quería que lo tuvieras, pero tú dudabas. Que te pagué para que no abortaras, no para renunciar a él. Me quedé sin aliento. Era una mentira tan retorcida que casi resultaba creíble. Nadie creerá eso, dije, aunque no estaba tan segura. Tengo los documentos, las pruebas. Y yo tengo mi versión, respondió, sacando un sobre de su chaqueta, incluyendo esto. Dentro había fotografías, fotos mías entrando a la clínica de planificación familiar 15 años atrás, y una antigua nota escrita por mí, donde expresaba mis dudas sobre seguir adelante con el embarazo. Una nota que le había enviado a Sofía y que nunca pensé que volvería a ver. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté, sintiendo que el aire me faltaba. Sofía siempre fue muy sentimental. Guardaba todas tus cartas. Diego sonrió. Fue muy amable al compartirlas conmigo cuando le expliqué que quería recuperar a mi hijo. Esto no prueba nada, dije, aunque mi voz temblaba. Solo que estaba confundida, como cualquier chica de 20 años enfrentando un embarazo no planeado. Eso dependerá de cómo lo presente, respondió con calma, y de lo que declare Sofía. Está dispuesta a testificar que yo estaba devastado cuando me dijiste que querías abortar, que te rogué que no lo hicieras. La cabeza me daba vueltas. Había subestimado a Diego. No solo había regresado con un plan, sino que llevaba tiempo preparándolo, contactando a personas de nuestro pasado, recolectando pruebas que pudieran distorsionar la verdad. ¿Qué quieres exactamente?, pregunté, sabiendo que tendría que negociar. Simple, quiero que retires esos documentos del banco, que admitas ante todos que me alejaste de Mateo todos estos años, y quiero acceso al fideicomiso que tu padre estableció para él. Ese dinero es para la Universidad de Mateo, protesté. No puedes tocarlo hasta que cumpla 18 años. Siempre hay maneras, respondió con un brillo codicioso en los ojos, especialmente si el abuelo está dispuesto a hacer cambios. Pensé en mi padre, en cómo había reaccionado ante la revelación de los documentos. Mi padre jamás aceptará eso. Lo hará si es el deseo de Mateo, dijo Diego con confianza. Y Mateo lo querrá cuando sepa toda la verdad sobre su madre. El café se había vuelto sofocante. Necesitaba salir de allí, pensar. Necesito tiempo, dije finalmente. Tienes hasta mañana, respondió Diego, terminando su bebida de un trago. Después de eso, iré directamente a hablar con Mateo. Salí del café sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. Diego había sido más astuto de lo que imaginé.
Había preparado un plan perfecto para manipularnos, usando nuestro pasado, distorsionando la verdad hasta hacerla irreconocible. En el camino a casa de Laura, una idea comenzó a formarse en mi mente. Diego creía tener todas las cartas, pero había algo que no había considerado: la verdad completa. Cuando llegué, Mateo y Laura estaban jugando videojuegos. Ver a mi hijo reír después de días tan difíciles me dio fuerzas para lo que debía hacer. ¿Todo bien?, preguntó Laura mientras Mateo estaba distraído. No, respondí sinceramente. Pero lo estará. Necesito tu ayuda. Esa noche, después de acostar a Mateo, llamé a mi padre y le conté todo sobre la reunión con Diego, sus amenazas, sus planes. «Ese miserable», gruñó mi padre. Debí imaginarlo. Nunca confié en su repentino arrepentimiento. «Tiene pruebas, papá», admití. Fotos mías entrando a una clínica cuando estaba embarazada. Cartas donde expresaba mis dudas. Hubo un largo silencio. «¿Es cierto? ¿Consideraste?» «Sí», respondí con honestidad. Estaba asustada, confundida. Era muy joven, pero jamás lo hice. En el momento que sentí a Mateo moverse dentro de mí, supe que lo tendría, que lo amaría más que a nada en el mundo. «Lo sé, hija», dijo mi padre con ternura. «Lo he visto cada día durante 15 años. Le expliqué mi plan. Era arriesgado, doloroso, pero era la única forma de detener a Diego de una vez por todas». «¿Estás segura?», preguntó mi padre. «Mateo aún está procesando lo de ayer. Esto podría ser demasiado». «Confío en mi hijo», respondí. «Es más fuerte de lo que creemos. Y merece conocer toda la verdad, no la versión manipulada que Diego le presentará». Mi padre accedió a ayudarme. También Laura y mi madre, una vez que entendió la gravedad de la situación. Esa noche apenas dormí, preparándome para el día siguiente, el día en que finalmente enfrentaría a Diego con la única arma que tenía: la verdad absoluta, sin filtros, sin secretos. A la mañana siguiente envié un mensaje a Diego. «Está bien, hablaremos. Ven a casa de mis padres a las 6. Su respuesta fue inmediata. Sabía que entrarías en razón. Durante el día preparé a Mateo lo mejor que pude, explicándole que había más detalles sobre el pasado que necesitaba conocer, que no sería fácil, pero que confiaba en él, en su madurez, en su capacidad para entender situaciones complejas. «¿Tiene que ver con él?», preguntó, refiriéndose a Diego sin nombrarlo. «Sí», respondí. «Pero esta vez será diferente. Esta vez escucharás toda la verdad, y después tú decidirás». A las 6 en punto, el timbre sonó. Diego había llegado, con su mejor sonrisa, creyendo que venía a recibir mi rendición. No imaginaba que lo que le esperaba era un juicio donde toda la verdad, la buena, la mala y la terrible, saldría a la luz. Y por primera vez en 15 años, no tenía miedo, porque la verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía liberarnos a Mateo y a mí de las garras de Diego para siempre. Capítulo 5. La verdad revelada. Diego entró en la casa de mis padres con la confianza de un hombre que cree tener toda la situación bajo control. Su sonrisa de superioridad se congeló cuando vio quiénes estaban en la sala: mis padres, mi hermana Laura, Mateo y, para su evidente sorpresa, Sofía. «¿Qué es esto?», preguntó, mirándome con recelo. «Dijiste que hablaríamos, y eso haremos», respondí con calma. «Hablaremos con total honestidad, por primera vez en 15 años». Diego miró nerviosamente a Sofía, quien evitaba su mirada. «No entiendo qué hace ella aquí». «Sofía ha venido a contar su versión», explicó mi padre, señalándole una silla. «Siéntate, Diego. Esto tomará tiempo». Visiblemente incómodo, pero intentando mantener la compostura, Diego se sentó frente a todos nosotros. Mateo lo observaba con una mezcla de dolor y rabia contenida. «Mateo», comencé, mirando a mi hijo, «lo que voy a contarte hoy es difícil. Hay partes de mi pasado que no son bonitas, decisiones de las que no estoy orgullosa, pero te prometo que todo lo que escucharás es la verdad. Y cuando termine, entenderás por qué he guardado estos secretos durante tanto tiempo». Mateo asintió en silencio, su madurez sorprendiéndome una vez más. «Es cierto que cuando supe que estaba embarazada, me asusté», admití. Tenía 20 años, estaba en la universidad y no estaba preparada para ser madre. Visité una clínica, sí. Consideré todas mis opciones, incluido el aborto. Diego sonrió con suficiencia, creyendo que estaba confirmando su versión. «Pero jamás lo hice», continué. «Y no porque Diego me convenciera. Como él ha estado diciendo. De hecho, él fue quien insistió en que terminara el embarazo». «Eso es mentira», interrumpió Diego. «Yo quería ese bebé. Ella era quien dudaba». «Diego», intervino Sofía con voz firme,
Basta de mentiras. La expresión de Diego se transformó al escucharla. Tú no sabes nada. No estabas allí. No, pero sí estuve cuando me contaste, emocionado, que por fin te habías librado del problema, respondió Sofía, cuando me mostraste el dinero que recibiste por renunciar a tu hijo. Mateo observaba este intercambio en silencio, absorbiendo cada palabra. Es tu palabra contra la mía, insistió Diego desesperadamente. Y tengo pruebas. Las fotos, las cartas, manipuladas, respondió Laura. Como abogada, puedo asegurarte que cualquier tribunal vería a través de tu engaño. Las fechas no coinciden. Las cartas están sacadas de contexto. Y por cierto, añadió mi padre, hay algo que no consideraste. El banco guarda registros de todas las transacciones, incluido el cheque que cobraste, donde claramente se especifica renuncia a derechos parentales. El rostro de Diego palideció. Lo tenían acorralado y lo sabía. Pero lo más importante, dije, tomando a Mateo de la mano, es que durante 15 años jamás intentaste contactarnos. Ni una llamada, ni una carta, ni un centavo para la manutención de tu hijo. Hasta que supiste del fideicomiso. Diego se levantó, furioso. No pueden probar eso. No saben por lo que he pasado. He tenido tiempos difíciles. Lo sabemos perfectamente, respondió mi padre. Investigamos cada paso que has dado en estos 15 años. Tus negocios fallidos, tus deudas de juego, tus múltiples estafas. Incluso los otros 2 hijos que tienes por ahí, a los que tampoco mantienes. Esta última revelación fue como un golpe físico para Diego. Nunca imaginó que hubiéramos descubierto ese secreto. ¿Tengo hermanos?, preguntó Mateo, sorprendido. Medio hermanos, corrigió mi madre. 2. Una niña de 10 años en Madrid y un niño de 5 en Valencia, ambos abandonados por su padre. Diego, completamente derrotado, se dejó caer en la silla. Ya no quedaba nada de su falsa arrogancia. Se acabó, Diego, dije. No hay ningún plan que pueda salvarte esta vez. Si vuelves a acercarte a mi hijo, presentaremos cargos por acoso y extorsión. Y créeme, tenemos todas las pruebas que necesitamos. Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos. Mateo se levantó y se acercó a Diego, mirándolo directamente a los ojos. Quiero que sepas algo, dijo con voz clara y firme. No te odio, solo te tengo lástima. Porque nunca sabrás lo que es realmente ser padre. Nunca sentirás lo que es amar a alguien más que a ti mismo. Las palabras de Mateo, tan maduras y poderosas, resonaron en la habitación. Diego, incapaz de sostener su mirada, bajó la cabeza. Sin decir nada más, se levantó y salió de la casa, derrotado no solo por nuestras pruebas, sino por la inquebrantable dignidad de su propio hijo. Cuando la puerta se cerró, Mateo se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Siento haberte fallado, mamá, dijo, por dudar de ti, por creer en él. Lo abracé con todas mis fuerzas. Nunca me has fallado, Mateo. Nunca. Y mientras lo sostenía en mis brazos, supe que finalmente éramos libres. La sombra de Diego ya no se cernía sobre nosotros. El pasado, con todos sus secretos y heridas, por fin podía comenzar a sanar. 3 meses han pasado desde aquel día en que Diego salió derrotado de nuestras vidas. 3 meses en los que Mateo y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre bases más sólidas, la verdad y la confianza. La vida ha recuperado cierta normalidad. Mateo volvió al colegio, enfrentando las preguntas de sus compañeros con una entereza que me sorprendió. Mi padre biológico vino, pero resultó no ser quien creíamos. Ya se fue, les explicaba simplemente. Con el tiempo, las preguntas cesaron. Yo volví a concentrarme en mi trabajo en la clínica pediátrica donde llevo años como enfermera. Siempre me causó satisfacción ayudar a otros niños, quizás porque entendía mejor que nadie lo vulnerables que son, lo fácil que es lastimarlos con las decisiones de los adultos. Esta mañana, mientras desayunábamos, Mateo me sorprendió con una pregunta. Mamá, ¿crees que algún día conoceré a mis hermanos? Me quedé sin palabras por un momento. No habíamos vuelto a hablar de los otros hijos de Diego desde aquella noche. ¿Te gustaría conocerlos?, pregunté con cautela. Mateo asintió. No es su culpa que tengamos el mismo padre, y debe ser duro para ellos también. Su empatía me conmovió profundamente. A sus 15 años, Mateo mostraba una madurez emocional que muchos adultos no alcanzan jamás. Podríamos intentar contactarlos, sugerí, pero necesitaríamos la aprobación de sus madres. ¿Podrías hablar con ellas? Quizás entiendan. Le prometí intentarlo. No sería fácil, pero si significaba tanto para Mateo, valdría la pena el esfuerzo. Esa tarde, mientras Mateo estaba en su clase de música con Miguel, su profesor desde hace 3 años, recibí una llamada inesperada. Era Laura. Diego está en el hospital, me dijo sin preámbulos. Tuvo un accidente de coche, está bastante grave. Mi primer impulso fue colgar. ¿Por qué debería importarme? Después de todo lo que nos había hecho, Diego no merecía ni un segundo de mi atención.
pero luego pensé en Mateo, en su deseo de conocer a sus hermanos, en su capacidad para perdonar y seguir adelante. ¿Qué hospital?, pregunté finalmente. Cuando llegué encontré a Diego conectado a varias máquinas. Su rostro, antes atractivo y arrogante, ahora estaba pálido e hinchado. Parecía haber envejecido 10 años en 3 meses. No sentí odio al verlo así, ni tampoco lástima. Solo una extraña sensación de cierre, como si un capítulo de mi vida estuviera finalmente llegando a su fin. Los médicos dicen que se recuperará, me informó la enfermera, pero tardará tiempo. Tuvo varias fracturas y una hemorragia interna. ¿Hay alguien con él?, pregunté. Nadie ha venido, respondió. ¿Usted es la primera visita? Por supuesto. Diego siempre había estado solo, incluso rodeado de gente. Su egoísmo lo había aislado de cualquier conexión genuina. Dejé mi número con la enfermera. No soy familia, pero dígale que llamé y que si necesita algo puede contactarme. No era perdón lo que ofrecía, era humanidad básica, la misma que le había faltado a él. Cuando recogí a Mateo de su clase de música, le conté sobre Diego. Su reacción fue instantánea. Tenemos que ir a verlo. Mateo, no es necesario, le aseguré. Después de todo lo que hizo... Lo sé, me interrumpió. No voy por él, voy por mí. Necesito cerrar este capítulo de mi vida. De nuevo, su madurez me dejó sin palabras. Al día siguiente, Mateo y yo entramos a la habitación de hospital donde Diego convalecía. Su sorpresa al vernos fue evidente. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con voz débil. Vinimos a ver cómo estás, respondió Mateo simplemente. Diego lo miró fijamente como si no pudiera creer lo que veía. ¿Por qué te importa? No me importa, dijo Mateo con honestidad, pero es lo correcto. Diego desvió la mirada, visiblemente incómodo ante la integridad moral de su hijo. Un hijo que era infinitamente mejor persona de lo que él jamás sería. Escuché que tienes otros hijos, continuó Mateo. Me gustaría conocerlos algún día. Esta vez, Diego no pudo contener las lágrimas. Lágrimas que por primera vez parecían genuinas. Lo siento, murmuró. Lo siento por todo. No sabía si creerle. Diego siempre había sido un experto manipulador, pero en ese momento, vulnerable y derrotado, parecía sincero. Tengo sus direcciones, dijo después de un momento. Las de sus madres. Si quieres contactarlos. Asentí, aceptando el ofrecimiento. No por Diego, sino por Mateo. Cuando salimos del hospital, Mateo me sorprendió con una observación. Siempre creí que necesitaba un padre para estar completo, me dijo. Pero ahora entiendo que siempre tuve todo lo que necesitaba. Te tenía a ti, a los abuelos, a la tía Laura. Lo abracé con fuerza, incapaz de expresar en palabras lo que sentía. Y a Miguel, añadió con una sonrisa. ¿Tu profesor de música?, pregunté, sorprendida. Ha sido más padre para mí en 3 años que Diego en toda mi vida, afirmó. Y creo que le gustas. No pude evitar sonrojarme. Era cierto que Miguel y yo habíamos desarrollado una amistad cercana durante estos años, siempre atento, siempre presente para Mateo, siempre ofreciéndome una palabra de aliento cuando lo necesitaba. Es solo un amigo, protesté débilmente. Si tú lo dices, respondió Mateo con una sonrisa traviesa. Pero sería genial si fuera algo más. En ese momento comprendí que habíamos cruzado un umbral. El regreso de Diego, en lugar de destruirnos como temía, nos había hecho más fuertes. Nos había obligado a enfrentar verdades incómodas, a sincerarnos el uno con el otro, a valorar lo que realmente importaba. Un mes después, Mateo conoció a sus hermanos. Fue un encuentro emotivo, lleno de preguntas y descubrimientos. A pesar de la distancia y las circunstancias, una conexión innegable surgió entre ellos. En cuanto a Diego, mantuvo su distancia como prometió. Su accidente pareció haberle dado una perspectiva que nunca antes tuvo. No era redención completa, pero era un comienzo. ¿Y Miguel? Bueno, Mateo tenía razón. Había algo más que amistad entre nosotros, algo que estábamos explorando lentamente, con la bendición entusiasta de mi hijo. La vida no siempre es justa. A veces las personas que nos lastiman no reciben el castigo que merecen. Pero he aprendido que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en vivir bien, en construir algo hermoso de entre las cenizas del dolor. Mirando a Mateo ahora, viendo el hombre extraordinario en que se está convirtiendo, sé que hemos ganado la batalla más importante, la de crear una vida llena de amor, honestidad y fortaleza. Una vida donde el pasado ya no tiene poder sobre nosotros, y esa es la mayor redención de todas.